Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buen día, doctor. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Doctor, muy buenos días. buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Doctor, muy buenos días. Bueno, ¿en qué quedamos ayer? Estábamos en el feminicidio. ¿Qué alcanzamos a ver del feminicidio, doctores? Estábamos hablando, doctor, del caso de la señora Rosa Félix. Ah, bueno, que nació con esa ley, la ley Rosa Elvira Celi. Pero pues estábamos hablando más o menos algunos pormenores del delito de feminicidio, indicamos cuál era la diferencia entre mujer y hombre, la diferencia pues acorde con el ordenamiento jurídico. Y bueno, entonces mis doctores, básicamente, el primero de los requisitos son varios, pero ya les mandé por ahí una sentencia para que tengamos un poquito más claro el concepto de feminicidio al grupo de WhatsApp, también está subido a la plataforma, para que la leamos de aquí al viernes. El primer requisito, no el único, el primer requisito para que se materialice o para que se configure el delito de feminicidio, les decía, doctores, es que la víctima sea una mujer. Entonces es que la víctima, lógicamente, sea una mujer ya con ese nuevo concepto de mujer que nosotros tenemos. Segundo, el artículo 104A de nuestro Código Penal contempla varias formas en que se puede presentar ese feminicidio. Entonces, partiendo de la base o partiendo del presupuesto en que nos encontramos ante una víctima mujer, además se necesita lo siguiente. En el primero de los escenarios, en el primer tipo o en la primera clase de feminicidio, pues se necesita que aparte que la víctima sea una mujer, se necesita que entre victimario y víctima se tenga o se haya tenido una relación familiar, íntima o de convivencia, de amistad, de compañerismo o de trabajo. Y ser, aparte, entonces, primer requisito, que la víctima sea una mujer. Segundo, que entre víctima y victimario exista una relación, ya sea familiar, íntima, de convivencia, de amistad o de compañerismo o laboral. Segundo requisito. Y tercer requisito, que el victimario haya sido un perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra esa víctima. Entonces, en la primera forma en que se puede presentar el homicidio se necesita que la víctima sea mujer, que exista esa relación y el ciclo de violencia anterior. Se necesitan esos tres elementos. Ojo, primera forma de feminicidio, se deben reunir esos tres elementos, obligatoriamente los tres. El literal B del artículo 104A consagra otra forma de feminicidio, que es básicamente, ya partiendo de la base que la víctima es una mujer, es que sobre la víctima de esa mujer se ejerzan actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Básicamente, mis doctores, eso fue lo que pasó con Rosa Elvira Celi. El hecho que a Rosa Elvira Celi se le hubiese empalado, pues es considerado como un acto de instrumentalización. También se puede llegar a indicar como acto de instrumentalización, como un acto de cosificación. Hacer del cuerpo de esta mujer víctima, volverla un instrumento o volverla una cosa. Nótese, mis doctores, que cuando fue procesado este señor Rafael Uribe Noguera por el homicidio de Juliana Zamboni, se plasmó por parte de la Fiscalía General de la Nación que se trataba de un feminicidio. Y se trataba de un feminicidio, ¿por qué? Sin que existiera la relación, partamos de la base que se trata de una mujer víctima, no existía esa relación, no existía ese ciclo de violencia anterior, por cuanto no se podía pregonar que se materializa
pues esa causal consagrada allá en el literal A del artículo 104b del Código Penal. Entonces les digo, así mis doctores, así no existiera esa relación, entonces no se podría descartar la del literal A, si se presentó o si se materializó la del literal B. Esto es, este señor Rafael Uribe Noguera ejerció sobre el cuerpo de Juliana Zamboni actos de cosificación o actos de instrumentalización. Por ese motivo, mis doctores, fue que la Fiscalía le imputó a este señor Uribe Noguera el delito de feminicidio. Fue básicamente por eso, por la instrumentalización o la cosificación que realizó el victimario sobre el cuerpo de la niña Juliana Zamboni. ¿Y cómo se materializaron o cómo se presentaron estos actos de cosificación o estos actos de instrumentalización? Pues básicamente el señor procesado o el condenado o el victimario o el perpetrador de este delito básicamente bañó en aceite de cocina a la víctima y procedió a amarrarle un moño de regalo en su cintura. Esos actos, el haberle regado aceite de cocina a la víctima y el haberla puesto como un regalo con un moñito y ese moño estaba en su cintura, fueron considerados actos de cosificación o actos de instrumentalización por parte del procesado, en ese caso puntual. Entonces, doctores, nótese que esa es otra forma en que se puede llegar a materializar o se puede llegar a presentar un feminicidio. Esto es, ejercer sobre el cuerpo de la víctima actos de instrumentalización. Les decía, pues también se puede asimilar a actos de cosificación. Otra de las formas de feminicidio, pues la consagrada en el literal C, que es pues cometer el delito en aprovechamiento de relaciones de poder ejercidas sobre esa mujer. Y esas relaciones de poder pues básicamente son expresadas en jerarquización ya sea personal o económica o sexual o militar o política o sociocultural. Esto es que la víctima se aproveche precisamente de esa relación que tiene sobre la víctima, esa relación de poder. Entonces, la lesiona, porque nótese que este delito de feminicidio, mis doctores, se puede llegar a presentar en la modalidad de tentativa. Entonces, podremos hablar de un feminicidio consumado o eventualmente, si el agente no logró su cometido por una causa ajena a su voluntad, pues también podríamos considerar que se puede llegar a presentar una tentativa de feminicidio. El literal D dice cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano no se ha presentado el primer caso de feminicidio utilizando este literal o haciendo uso de este literal. De hecho, hay un sector de la doctrina que lo critica porque la teoría del enemigo todavía no ha tenido aplicabilidad en nuestro ordenamiento jurídico colombiano y básicamente esa es una teoría de un jurista alemán que se llama Gunther Jacobs, y Gunther Jacobs considera a cierto sector de la sociedad, esto es, a los sectores de la sociedad que no desempeñan un rol específico, y los puede llegar a considerar como enemigos, pero alguna parte de la sociedad o alguna parte de la doctrina critica seriamente esa teoría del enemigo por cuanto riñe contra el libre desarrollo de la personalidad, pero sin embargo está ya consagrada en ese literal D. El literal E, mis doctores, va directamente concatenado o va unido con el literal A, porque nótese que en el literal E nos dice que entre victimario
y víctima, pues deben existir unos antecedentes o unos indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza, ya sea en el ámbito doméstico, o en el ámbito familiar, o en el ámbito laboral o escolar. Entonces, nótese que este literal, mis doctores, va directamente unido con el literal A, que es ese ciclo de violencia anterior. Entonces, es como un desarrollo un poquito más extenso de lo que en el literal A se considera como el ciclo de violencia anterior. Y por último, pues el literal F indica que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo, pero esta libertad de locomoción o esta incomunicación se debió haber presentado antes de la muerte de la víctima. Entonces, es como si primero estuviésemos hablando de una especie de secuestro o una incomunicación, aunque se podría llegar a presentar un concurso de delitos, pero se incomunicó a la víctima o se le privó de su libertad de locomoción y posteriormente pues vino el asesinato de esta dama. Entonces, mis doctores, estas son las distintas formas que se pueden llegar a presentar en casos de feminicidio. Si no se reúnen, mis doctores, ninguna de estas exigencias o ninguno de esos presupuestos, hablaremos eventualmente de un homicidio, pero nunca de un feminicidio. El artículo 104b, doctores, consagra algunas circunstancias que agravan, ojo, agravan el delito de feminicidio. Y pues al agravar el delito de feminicidio, pues lógicamente se va a consagrar una pena más alta. Alguien, por favor, que nos lea el artículo 104b del Código Penal. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere a. Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad. B. Cuando la conducta punible se cometiere en una mujer menor de 18 años o mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. C. Cuando la conducta se cometiera en el concurso de otra u otras personas. D. Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por perjuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. E. Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. F. Cuando cometa el delito por posterioridad a la agresión sexual, a la realización de los rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. G. Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este código, doctor. Bueno, muchas gracias. Entonces, mis doctores, allá están consagradas, tal y como nos leyó el doctor, esas circunstancias que agravan el delito de feminicidio. Entonces, para terminar este delito, podemos indicar que ese delito tiene un sujeto activo indeterminado, esto es, cualquier persona puede llegar a cometer este delito. El pasivo, si es calificado, debe ser una mujer. Una mujer, lógicamente, partiendo del concepto que dimos el día de ayer sobre mujer. Pues hablamos que aquí básicamente se atenta contra la vida de una mujer. La conducta es dar muerte, por eso es que se incluye dentro de los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Se trata de un delito de resultado, les decía, básicamente admite la tentativa, esto es, eventualmente podremos llegar a hablar del delito de tentativa de feminicidio. Entonces, no solo un feminicidio consumado, si eventual, sino si se demuestra que eventualmente el delito no se logró consumar por circunstancias ajenas a la voluntad del actor, pues básicamente podremos estar ante el típico caso de una tentativa de feminicidio. Listo, mis doctores. Ahora nos remitimos, por favor, al artículo 105, que nos habla del homicidio preterintencional. Ojo, artículo 105, homicidio preterintencional. ¿Qué nos dice? Artículo 105. ¿Leemos? Fernando, que creo que está leyendo Fernando. U otra persona.
Permiso, le leo el 105. Claro, Luis, cuéntame. Buenos días. Artículo 105, Código Penal. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida en una tercera parte a la mitad. Nota, la pena prevista en esta norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto del máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Listo, perfecto. Miren lo que nosotros hablábamos en el módulo pasado. Este es uno de los pocos delitos, doctores, el homicidio, de los pocos delitos que admite la preterintención. Entonces, indicábamos, solo serán preterintencionales los delitos que así estén consagrados en la ley. Uno de ellos es el homicidio. Entonces, y en el homicidio, ¿en dónde? En el artículo 105, está consagrado o está plasmado el homicidio intencional. Ahora bien, pregunto, mis doctores, ¿qué? Porque nótese que el código no es claro. Dice el que preterintencionalmente o el que preterintencionalmente matare a otro. Entonces, pregunto, ¿qué es la preterintención? ¿Qué entendemos nosotros o qué recordamos nosotros como preterintención? ¿Qué opinan al respecto, doctores? ¿Qué es, qué diablos es eso? ¿En qué consiste eso de la preterintención? Doctor, ¿cómo venir planeándolo? No, espéreme, Fernando, porque usted no me levanta el uso, no me levanta la Perdón, mano perdón. y esto se nos vuelve de pronto un poco confuso. ¿Qué nos dice Pilar inicialmente? Pilar Suárez. Bueno, Pilar se nos fue. ¿Qué nos dice Karen Doctor, Sánchez? es que Bueno, tengo problemas con el audio. pues entonces cuéntenos Eh, rápido, Pilar. Cuéntanos, doctor, ¿qué pues entiendes por preterintención? la preterintención es que quería hacer un mal menor, pero el resultado fue mayor. Ujú. Que quería ser un mal Y menor. ¿Qué podemos considerar como un mal menor? bueno, pues podría ser, por ejemplo, si A le pega una puñalada en un pie a B, Ujú. o sea, no quería matarlo. Sí, Bueno, entonces, ¿qué podría mal ser ese menor ejemplo. quería ocasionar, Pilar? Sí, ¿Qué mal menor? pues el mal menor, bueno, de pronto, bueno, que no caminara por un momento, si estuvieran jugando fútbol, Sí, pero pero nótese, no Pilar, quería que llegar a eso, matarlo. ese mal menor no está inscrito en el Código Penal. Entonces, nosotros siempre que analicemos las circunstancias o los delitos, tenemos que tener como punto de partida nuestro Código Penal. Entonces, si una persona le quiere, si le infringe una puñalada en su pie, ¿qué es lo que quiere? Lo Bueno, que quiere causa, Pilar es lesionarla. sí, Lesionarla y la lesión personal es un delito. Es un sí. delito. O sea, Entonces, quiere Pilar, hacer un espere. resultado Mal menor, pero menor, entonces, ¿por qué? Porque nótese que el mal menor puede llegar a ser un mal malentendido. mayor. No, malentendido en el sentido de que si una persona quiere asustar a otra y por el susto la persona muere, hablaríamos de un homicidio preterintencional. Esto es, un susto se podrá considerar como un mal menor. No, no para nada. Entonces, nótese que el mal menor no solo debe ser concebido de esa forma. Además, es un delito menor, un delito menor. Entonces, ese mal menor, démosle un concepto un poco más específico en el sentido que la persona quería cometer un delito menor, pero sí quería cometer un delito, lo quería cometer. Gracias, Pilar. ¿Qué nos dice Karen? Sí, de acuerdo con mi compañera, pues es algo imprudente. Entonces, digamos, un caso que yo vi es que un amigo, estaban dos amigos tomando y él le quería dar como un puño. Entonces le dio un puño, pero a causa de ese puño, él se cayó y murió. Entonces lo veo como por ese lado. Listo, Karen. ¿Qué nos dice Eduardo?
Buenos días, profesor. Sí, la preterintención es que, o sea, la voluntad es hacer cierto daño a la persona, pero va más allá de lo que él pensaba, o sea, más allá del resultado que él tenía planeado. Perfecto. Y Luis, Gracias, doctor. Buenos días. Preterintención pues, en penal pues, significa que el resultado de la acción va más allá de la intención de la gente, ¿no? Va más allá de la intención inicial de la gente. listo, perfecto. Como Juan por ejemplo Carlos. lo que decía la compañera de las lesiones personales. Ujú. La intención fue pegarle un puño, causarle una lesión personal, pero el sujeto cae contra la pared y se desnuca, pues eso fue un homicidio preterintencional. Listo, Juan Carlos. Sí, profesor, buen día. Sí, profesor, que él quiso hacia cometer la lesión, pero imprudentemente le causa la muerte. Puede ser Vale, la perfecto. preterintención. Bueno, profe. Y ¿Me preguntaste a mí, profe? sí, Judith. Ok. Profe, la preteritención es que A le quiere causar a B lesiones personales y va más allá y, digamos, muere. Es básicamente la preterintención es la unión entre la culpa y el dolo. Sí, pero básicamente, bien, Judith, lo que quería era cometerle unas lesiones. Ajá, ¿Qué le nos quería dice cometer unas lesiones y ya, y Luis? muere. Luis Carranza. Profe, acabé de intervenir. Ah, bajo la mano, disculpe, es que no bajé la mano. Ah, bueno, perfecto. Cristian Barón. Gracias. Sí, básicamente lo que han dicho los compañeros, que la conducta punible del agente va más allá de lo de lo previsto, ¿sí? Y pues otro de los requisitos es que para que se configure como un delito preterintencional debe encontrarse en la ley, como lo decía el profesor ahorita con el feminicidio. Vale. No, con el homicidio. Con el Con el homicidio. homicidio Vale, Jairi. preterintencional, vale. Jairi Ramírez. Buenos días, doctor. Para mí la preintención es No, cuando no hay... ¿la qué, Jairis? es que no me puedo pronunciar bien, ya voy, bro. Preterintención, Ah, bueno, ahora sí. discúlpeme. Es cuando no hay una intención de matar, ¿sí? Ujú. Para mí es eso. Pero no hay intención de matar, pero si hay intención o no hay intención de qué. Por ejemplo, cuando el ejemplo que usted nos dio la vez pasada, que la persona empuja a otra y esa persona cae y entonces, pero que esa otra persona no sabía, la que le empuja no tiene el conocimiento que esa persona tiene un marcapaso y por medio de eso muere. Para mí es eso, no sé. Me Vale, corrigió. pero nótese que sí hay intención de herir. Ojo, en la preterintención sí hay intención de herir. Ojo, de herir, o sea, de causar una lesión personal. Bueno, Ah, Jairis, ok. Sí, entonces señor. sí hay intención, pero hay una intención Que no es de matar, ¿sí? dirigida a herir, no dirigida a matar. A matar. Ok, Sino que la persona nunca previó que la víctima fuera a morir. Toda su voluntad y todo su accionar iban dirigidos a lesionar. Sin embargo, la persona muere. ok. Vale, Adán. Sí, buenos días. Sí, básicamente, profe, comparto que hay dolo, pero no hay la intención de matar. Sí, hay dolo, pero no hay dolo de matar, digamos, no hay dolo de matar. Don Solo Jairo. porque existe la intención de matar. Sí, doctor. Sí, básicamente la idea la tienen clara los compañeros. Yo lo definiría como el acto doloso de querer cometer un acto punible en el cual se desencadena un resultado no planeado más gravoso. Yo de pronto me arriesgaría a corregir la palabra imprudencia usada en este delito. Considero que no existe una imprudencia en una preterintención. Perfecto, Jairo. ¿Qué nos dice Luis Carranza? Bueno, Henry.
Buen día, doctor. Doctor, para mí el homicidio preterintencional es el acto cuando la persona quiere lesionar a otro y a razón de eso le causa la muerte. Hubo una intención de lesionarlo, pero el resultado fue la muerte. Entonces, listo, más o menos sí tenemos claro el concepto de preterintención. Entonces, se ha dicho, pues básicamente que este es un delito con sujeto activo indeterminado. Esto es, cualquier persona puede llevar a cabo esta conducta. El sujeto pasivo también es cualquier persona. Y como conducta podríamos indicar, tal como ustedes lo apreciaron, que el agente realizó una acción, el agente realizó una acción dirigida a causar con dolo un determinado daño, pero el resultado sobrepasó ese daño deseado o ese daño que se había propuesto el agente. Ese resultado final no fue previsto, pero era previsible. Y debe existir una relación de causalidad entre el resultado pretendido, que básicamente era lesional, y el realmente sucedido, el realmente acaecido, que básicamente fue la muerte. Entonces, en esos casos hablaremos de un homicidio preterintencional. La persona quiere lesionar, pero no lesiona, sino mata. Dado que este delito tiene algún grado de complejidad, la doctrina ha indicado que no se puede tipificar una tentativa de homicidio preterintencional. Básicamente, ¿por qué? Porque si la persona no muere, pues hablaremos de unas lesiones personales dolosas, porque básicamente lo que quería ocasionar el agente eran unas lesiones personales. Pero si el resultado no previsto, pero teniéndolo como previsible, pero no querido, pero teniéndolo como previsible, se presenta, pues hablaremos del delito de homicidio preterintencional. Y lógicamente tiene una pena menor. El delito dice que la pena se disminuye de una tercera parte a la mitad. Entonces tomaremos ¿cuál delito? Pues básicamente tomaremos el delito de homicidio y le haremos una rebaja. Una rebaja pues básicamente con esa disminuente punitiva. Nos remitimos, por favor, al artículo 106, doctores, el que se denomina homicidio por piedad. ¿Qué nos dice el homicidio por piedad? El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, doctor. Este homicidio por piedad, doctores, también es conocido como el homicidio pietístico. Ojo, homicidio pietístico. O sea, cuando hablemos de homicidio pietístico, estamos haciendo alusión al homicidio por piedad. Este es otro delito, mis doctores, que ha generado alguna clase de controversia entre algunos sectores de la sociedad, algunos sectores, ¿por qué? Básicamente por algunas creencias religiosas que conciben a la vida como una expresión básicamente esas personas que tienen esa creencia religiosa que Dios es el dueño de la vida, básicamente. Y ningún ser humano o ningún mortal puede decidir puede decidir sobre la vida de otra persona. Este delito se parece a lo que nosotros conocemos como la eutanasia y entendemos como la eutanasia el derecho a morir dignamente o a la buena muerte, también es conocida la eutanasia. Ya nuestra Corte Constitucional ha reglamentado la eutanasia, pero básicamente analicemos que aquí la conducta básicamente es matar a otro y matar a otro, pero esa víctima del delito por piedad tiene o posee intensos sufrimientos, o sea, está sufriendo esta persona muy intensamente, pero esos sufrimientos tienen un origen. ¿Cuál es? Ese origen es una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable. Entonces, partimos de la base, mis doctores, que la víctima posee o tiene una enfermedad grave e incurable
o una lesión corporal que le genera intensos sufrimientos. Y otra persona, pues, va a cegar su vida por piedad. Entonces, mis doctores, lo que motiva al perpetrador de este delito, pues es básicamente una piedad para quitarle la vida a una persona que, pues, como lo dije anteriormente, padece de esos intensos e insoportables sufrimientos que provienen de una enfermedad o de una lesión grave e incurable. Tiene un tratamiento punitivo más suave o más benigno, entonces, precisamente por ese fin noble o por ese fin altruista que impulsa al perpetrador del delito a actuar de esa forma, pues tiene una pena más baja. Nótese que al respecto la Corte Constitucional, en una sentencia del año 1997, ojo, si no estoy mal, la sentencia C-239, la Corte Constitucional le ordenó al Congreso de la República legislar sobre esa materia. Como el Congreso de la República no legisla sobre estas materias tan importantes, sino sobre otras, entonces, posteriormente, la misma Corte Constitucional emitió una sentencia, la sentencia T-970 del 2014, en la cual le ordena al Ministerio de Salud que en un término, si no estoy mal, es de 30 días, emita alguna clase de directriz o disponga lo necesario para que los hospitales, las clínicas, las IPS o las EPS, en general, todas estas instituciones prestadoras de servicios de salud, conformen comités interdisciplinarios y comités interdisciplinarios para que se cumpla con lo relacionado con la eutanasia. Entonces, mis doctores, aquí hablamos de un sujeto activo indeterminado, esto es, cualquier persona puede cometer este delito de homicidio por piedad. Como sujeto pasivo, pues tiene que ser esa persona que posee estos grandes sufrimientos o intensos sufrimientos que provienen de una lesión corporal o de una enfermedad grave o de una enfermedad incurable. La conducta, pues, es quitar o suspender la vida. Y básicamente podríamos hablar, claro que es posible o es admitible, lo denominado como la tentativa. Eventualmente se podrá hablar de una tentativa de homicidio por piedad. Remitámonos, por favor, mis doctores, al artículo 107, lo que se conoce como la inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro a suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Perfecto. Bueno, mis doctores, primero que todo, pues vamos a contemplar en qué consiste el suicidio. Al suicidio se le entiende como la muerte deseada. ¿Y qué es la muerte deseada? Es ese atentado llevado a cabo por una persona sobre su propia vida. Atentado que lleva a cabo una persona sobre su propia vida. Indistintamente, mis doctores, de qué motivo impulsa o lleva a esta persona a atentar contra su propia vida. Por política criminal, mis doctores, por política criminal en Colombia, no se sanciona el suicidio tentado, porque pues si se sancionara el suicidio, pues básicamente a quién se castigaría si el que atentó contra su propia vida ya está muerto, pero cuando el suicidio, solamente el suicidio, se realizare tentado, o sea, esto es que no logró su cometido la persona que atenta contra su propia vida, hay algunas legislaciones que sí castigan el suicidio tentado, pero nosotros no. El suicidio tentado no ha sido castigada por política criminal del Estado. Pero en lo que atañe a este delito de inducción o de ayuda al suicidio, pues básicamente es como instigar eficazmente a una persona a quitarle la vida.
La inducción por sí sola no es castigable penalmente, pero es un requisito sine qua non que la víctima realice por lo menos actos de ejecución sobre, en el iter criminis estemos en los actos de ejecución sobre ese suicidio. Asimismo, en lo que atañe a la inducción, ya cuando hablamos de la ayuda al suicidio, pues es ese acto dirigido a colaborarle y a colaborarle de una manera eficaz, de una manera seria, de una manera directa a ese suicida, siempre y cuando pues el que está colaborando no sea el gestor de la idea o el determinador, como cuando estudiábamos por allá la determinación. Como sujeto activo de este delito, mis doctores, pues es cualquier persona puede llegar a cometer este delito de inducción o ayuda al suicidio. Como sujeto pasivo, pues puede entender en básicamente dos clases de sujeto pasivo, como un sujeto pasivo común, esto es, que esa inducción o esa ayuda al suicidio se preste a cualquier persona que desee quitarse la vida, pero eventualmente se puede llegar a presentar un sujeto pasivo calificado. Y cuando hablamos de un sujeto pasivo calificado, pues estamos haciendo alusión a alguna persona que tenga alguna especial situación de salud que padece. No hablamos de una enfermedad grave e incurable, sino alguna situación de salud que padece esa víctima, y pues el perpetrador del delito le va a inducir o le va a ayudarse a suicidar. Entonces, básicamente, pues estos son como los pormenores de este delito. Este es un delito de mera conducta, mis doctores. Este delito no admite o no se podría hablar que se puede llegar a presentar ese dispositivo amplificador de tipo de la tentativa. No podríamos hablar eventualmente de una tentativa de inducción o una tentativa de ayuda al suicidio, porque son delitos de mera conducta, son delitos que no se necesitan, sino se necesita que la persona efectivamente o ayude o induzca. ¿Qué nos dice William? Profe, buenos días. Profe, o sea que en el artículo 107 no podíamos estar mirando, por ejemplo, el caso de la señora en Girardot, que por culpa de un gota a gota, ella tomó su hijo y tomó la decisión de suicidarse, de tomar el suicidio y lanzarse del puente. Es que yo no conozco ese caso, William. ¿Cómo fue ese caso? Eso fue acá en Ibagué, William, no en Girardot. Eso, en Ibagué, qué pena, profe. Profe, una señora que por deudas de gota a gota estaba muy acosada por el señor de gota a gota. El señor gota a gota ya le había amenazado, o sea, tenía infinidades, tenía muchas deudas, y conllevado a eso de que tenía la deuda con el señor de gota a gota, ella ya en el desespero y todo, toma a su hijo, se dirige al puente, y sin pensarlo, lo pensó como 10 minutos, creo que menos, y se lanza del puente. Prácticamente el que lo está induciendo al desespero y al tomar esa decisión es el señor de gota a gota, profe. Le pregunto, William. Sí, señor. Si la deuda no fuese con el gota a gota, sino la deuda fuese con el banco, ¿podríamos hablar que el dueño del banco la indujo al suicidio? No, porque es que los términos del banco al señor de gota a gota son muy diferentes, profe. Un banco pues acosa pero vía telefónica y tiene sus otros medios, mientras que el señor de gota a gota es una persona que prácticamente está en lo ilegal, y la manera de acosar a la gente para que pague su deuda es presionándola con armas, con mucha infinidad de cosas. O sea, todo es ilícito lo que ellos hacen. Pero entonces no lo compararía con el banco. Nótese, William, que el banco también presiona. El banco le manda a usted cartas, le dice que le va a quitar su casa, le dice que le va a quitar sus bienes. Prácticamente lo que dice el banco es: lo voy a dejar en la calle, lo voy a dejar en la calle. Es otra forma de presionar. Digamos que las formas son distintas. Son un poquito más burdas las formas del gota a gota, pero eventualmente lo que hace el gota a gota también lo hace el banco, de una forma más delicada, pero también lo hace el banco. Básicamente, hombre William, aquí no podríamos hablar de una inducción o una ayuda al suicidio. ¿Por qué? Porque yo les dije básicamente que inducir, ojo, inducir, porque aquí pues tenemos que hablar básicamente de estos dos
de esas dos conductas. Inducir es como instigar, esto es decirle, empezar a aconsejar a esta persona. Incitar. A que se quite la vida. El gota a gota de pronto no le aconseja que se quite la vida, sino el gota a gota lo que dirige su conducta, pues básicamente es a que la persona pague, no a la persona que se quite la vida. Lógicamente, pues sabemos que la persona se quitó la vida por las inmensas deudas que tenía, pero no podríamos hablar que el gota a gota fue el que la indujo o el que le aconsejó a quitarse la vida, y mucho menos de una ayuda, porque pues él no le colaboró de una manera eficaz o de una manera directa a ese suicidio. Entonces, básicamente no se podría hablar en ese caso hipotético, de una inducción o una ayuda al suicidio por parte del gota a gota. ¿Qué nos dice Henry? Doctor, en este caso del 107 se podría concluir que los casos cibernéticos, de los delitos cibernéticos, en lo que más se presenta, lo que yo he trabajado y he analizado, los casos en que los estudiantes le prestan la colaboración al otro, que porque está aburrido en la casa, que porque esto, y le dan la inducción, ¿qué puede hacer a cometer ese delito? Sí, pero sí se podría, bueno, ¿cómo fue? Analicémoslos con un caso puntual, hombre Henry, porque pues así como tan gaseoso a veces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, un estudiante, ¿qué acción realizó, hombre Henry? A ver, un estudiante, de varios casos, no solamente uno, sino varios casos, en que el estudiante A quiere suicidarse por los problemas que tiene en la casa, por la situación que le presenta en la casa, por los inconvenientes que él mismo se cree que tiene en la casa. Otro compañero le dice, no, mira, lo más fácil que puedes hacer es, mire, sal a la ventana desde ahí, o mire, vámonos para tal parte y realizas tal actividad, o consume esto, que esto es muy bueno. ¿Sí? Colabora, induce a que le está dando la orientación de qué hacer. En ese caso hipotético, sí hablaríamos de una inducción o una ayuda al suicidio, Henry. En ese caso, pero entonces nótese, Henry, que todos los casos serán un universo completamente distinto. En ese caso puntual que nos coloca Henry, eventualmente esa persona estaría incurso en ese delito de inducción o ayuda al suicidio. Listo, mis doctores. Entonces, pues ya está claro esta inducción o ayuda al suicidio. Ahora el artículo 108, un artículo también que genera gran controversia, la muerte de hijo fruto de acceso carnal violento. Artículo 108, alguien que lo lea, por favor. 108 del Código Penal. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 4 a 6 años. Vale. Entonces, mis doctores, a ese delito, al del 108, se lo conoce en la doctrina como el infanticidio. Ojo, el infanticidio. Entonces, si mañana, de hecho, esto lo preguntan mucho en los exámenes de estado, y nótese que ustedes ya tienen que presentar, y no solo presentar, sino pasar el examen de estado. Y ya no hablo del ECAES, sino hablo del examen de estado para optar por su tarjeta profesional. Eventualmente, ustedes podrán graduarse el día de mañana, tendrán su abogado, su cartón de abogado, pero si no pasan el examen de estado, no podrán obtener su tarjeta profesional. Entonces, y ojo con eso. En esos exámenes se habla a veces del infanticidio y la persona que no estudia podrá considerar que el infanticidio es matar a un menor y eso no es infanticidio. En nuestra doctrina, este delito, el de muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, de acceso carnal abusivo o de artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida se conoce como el infanticidio. Infanticidio. Ojo, infanticidio.
Nótese, mis doctores, que este es un delito que genera gran controversia. ¿Por qué? Primero, tenemos que partir de la siguiente base. Este delito no lo puede cometer cualquier persona. Es un delito con sujeto activo calificado. ¿Por qué? Porque tal y como lo consagra el artículo, solo lo puede cometer la madre, esa persona, esa progenitora de la víctima. Pero entonces, no solamente que lo cometa la madre, no, sino que ese niño haya nacido producto de un acceso carnal violento, esto es, de una violación, o de un acceso carnal abusivo, o de una inseminación artificial o una transferencia de óvulo fecundado no consentidos. Entonces, no solo es ese sujeto activo calificado que es la madre, sino que ese ser a producto de de cualquiera de estas circunstancias. El sujeto pasivo no puede ser cualquiera. El sujeto pasivo también es calificado y es esa persona, ese hijo que ha sido, le repito, fruto de la violación, del acceso carnal abusivo o de la inseminación artificial o de la transferencia de óvulo fecundado no consentida. Básicamente lo que hablamos aquí es de una conducta que es matar a ese hijo. Mis doctores, ¿cuál es la discusión acerca? La discusión gira en torno a no se sabe, doctores, cuál es el objeto, cuál fue el fin del legislador al consagrar que si una mujer, ojo, si una mujer mata, primero partamos de la base que la mujer fue víctima de un delito. La mujer fue víctima de un delito. ¿Cuál delito? O el delito de violación, que se denomina pues acceso carnal violento, o un acceso carnal no consentido, o un acto sexual sin consentimiento, o un acto sexual abusivo. Cuando hablamos de un acceso carnal abusivo o un acto sexual abusivo, estamos indicando que esa conducta se realizó con una persona menor de 14 años. O esta persona también fue víctima, esta mujer fue víctima de una inseminación artificial o una transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Entonces partamos de esa base. Y esa mujer queda embarazada y tiene su hijo. Y le da muerte al hijo a los 8 días máximo. Consagra el artículo 108 del Código Penal. 108 del Código Penal, una pena de 4 a 6 años. 4 a 6 años, la ley 890 lo aumentó de 64 a 108 meses. Entonces, actualmente trae una pena de 64 a 108 meses ese delito. La pregunta es la siguiente, mis doctores. Si esta dama, esta mujer, le da muerte a su hijo, fruto de la violación o de la inseminación artificial, ya sabemos, no al día 8, sino al día 9, ojo, entonces, no partamos de la base en un presupuesto, en un caso hipotético, que esta mujer no le dio muerte a su hijo al día 8, sino al día 9. ¿Cuál es la diferencia, mis doctores? Eventualmente estaremos ante el mismo delito o si se llegare a cometer en el día 9, estaremos ante otro delito. ¿Qué opinan ustedes, mis doctores? Ojo, ya partamos del presupuesto que el homicidio de este niño, fruto de acceso carnal violento a inseminación artificial o óvulo fecundado no consentido, la muerte de esta personita no se produjo al día 8, sino al día 9. Entonces, en ese caso, estaríamos ante otro delito. ¿Qué nos dice don Diego? Totalmente estaríamos ante otro delito porque el artículo es claro diciendo los tiempos que tiene que pasar para que se cometa tal conducta. Perfecto, Diego, pero ¿ante cuál delito? Homicidio. ¿Homicidio? Homicidio está consagrado en varios artículos. ¿En cuál de los artículos del Código Penal? ¿Cuál, homicidio Diego? Doloso.
Bueno, todos los homicidios que hemos visto son dolosos a excepción del preterintencional. ¿Cuál? Ya lo hemos visto. ¿Cuál hemos visto? Hemos visto del 101 hasta ahorita el 108. ¿Cuál de todos esos artículos, Diego? ¿De qué delito estaríamos hablando? ¿Del consagrado en qué artículo del Código Penal? Bueno, mientras Diego lo busca, ¿qué nos dice don Luis Carranza? Doctor, estimo que si desembarca la acción de los 8 días, como usted lo plantea, el día 9º o subsiguiente, pues entonces estaría incurriendo en el artículo 103, un homicidio. Porque ya no va a ser un homicidio, estimo yo, porque ya no va a recibir los, digámoslo así, de pronto me corrige si está mal dicho, es una reducción de pena o es una pena, el hecho de que se enmarque el artículo 108 va a recibir una pena menor a que si se le procesa por un artículo 103. Perfecto. ¿Qué nos dice Adán? Ya homicidio agravado. ¿Con base en qué artículo y qué numeral? Usted es un abogado. 204. ¿Cómo? 204 numeral. ¿Cómo nos dice Adán? No lo escucho bien. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, perfectamente, Adán. Sería artículo 104, numeral 7. Numeral 7. ¿Qué dice numeral 7? Discúlpeme, Adán. Pues dice que se refiere a que la persona esté en calidad de indefensión o inferioridad. Sí, y así la pusieron. Ojo con esos numerales porque no lo estamos entendiendo bien. ¿Qué nos dice don Oscar? A ver, es evidente un homicidio con una circunstancia de agravación punitiva señalada taxativamente en el artículo 104, numeral 1. ¿Por qué numeral 1, don Oscar? Porque nos habla el numeral 1 cuando dice que se agrava en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores. Entonces, en este caso se tipifica por lo de que es hijo de la señora que le causa la muerte. Entonces, hombre Oscar, yo estoy de acuerdo, claro, matar a un hijo, el hijo es un descendiente, perfecto, pero nótese, vamos a hablar de las penas. ¿Qué pena tiene consagrado el delito de homicidio agravado en su mínimo y en su máximo? Tiene el mínimo 208 meses a 450 meses. No, miremoslo nuevamente. En la agravación, ajá. En la agravación tiene de 400 a 600 meses. Bueno, perfecto. Entonces la pregunta es, listo, la pregunta es, entonces, el delito de homicidio agravado trae una pena de 400 a 600. Ese es el delito de homicidio agravado. Por matarlo en el día 9. Por matarlo desde el día 8, nótese que la pena va a oscilar entre los 64 a 108. Correcto. Solo hablando de los mínimos de la pena, el legislador, o que usted opina, a ver, necesito su opinión, Oscar, el legislador le dice a la mujer, ojo, mate a su hijo al día 8, porque si lo mata al día 8, la pena será de 64 meses. Pero si lo mata el día 9, la pena se convierte de 64 en los mínimos, solo partiendo de los mínimos, ya no será 64, sino será 400. Eso es una diferencia abismal entre 64 y 400. Y la pregunta es, ¿y qué diferencia tiene esa criatura víctima? Esa víctima criatura que pues sí nació hijo del producto del acceso carnal violento, pero ¿qué diferencia hay del día 8 al día 9? De hecho, la diferencia entre el día 8 y el día 9 es un segundo, porque puede ocurrir el homicidio a las 11:59, pero a las 12 ya es el día 9. Entonces, ¿cuál es la diferencia
para que nosotros o el legislador castigue por un segundo una pena en los mínimos de 64 a 400 meses. Ahí es donde se genera polémica con base en este artículo. Es terrible este artículo, porque la víctima siempre es la misma víctima. Del día 8 al día 9 estamos hablando de la misma criatura. Entonces, ¿por qué el legislador le coloca una pena tan benigna por una diferencia tan pequeña? Que una diferencia de un segundo puede llegar a ser considerada casi de un segundo o de un minuto, qué sé yo, pero un espacio muy pequeño, un lapso muy pequeño. Sí, es evidente de que son de esas, no sé, arbitrariedades o formas de, no sé, de compensar. Pero no tienen nótese, explicación lógica. Oscar, que algunas voces dicen, hombre, si esta dama quedó embarazada, fruto de estas acciones, debió haber, pues, interrumpido su embarazo. No esperar a tener la criatura, a que la criatura tenga menos de 8 días para matarla y tener una pena tan baja. Algunas voces, por eso es que digo que este es un artículo que se presenta para discusión y se presenta para alguna polémica, por eso precisamente, hombre Oscar. ¿Qué nos dice Judith? Profe, yo iba a decir lo mismo que don Oscar, que digamos que ya pasados, digamos, los 8 días y ya el día 9, pues ya se consideraría como homicidio agravado. Eso era lo mismo que iba a decir, digamos que las razones es como el parentesco y la indefensión de la víctima, pero es lo mismo que dices tú, es un minuto de diferencia, no sé qué tanto se podía defender a los 8 días que a los 9, o sea, es lo mismo. Es eso lo que iba a decir. Básicamente. Don Windsor. Profesor, buenos días, profesor, mucho gusto saludarlo. Sí, profesor, yo quiero de pronto hacer 4 preguntas y hablar sobre este caso. Este artículo, sobre esto, ¿hay alguna jurisprudencia, alguna sentencia o algunos precedentes que justifique por qué el haberle puesto los 8 días? Debe haber algún argumento válido, ¿no? Claro que, Windsor, las jurisprudencias no hablan de las motivaciones de las leyes. Sobre las motivaciones de las leyes, tendríamos que remitirnos a lo que se denomina la exposición de motivos. La exposición de motivos, pero eso ya es cuestión del Congreso. En el Congreso sí existirá la exposición de motivos, la exposición, porque la jurisprudencia lo único que hace es desarrollar, pero la motivación, lo que llevó a nuestro legislador a consagrar esa conducta como delito es la exposición de motivos y tendríamos que remitirnos allá al Congreso para ver por qué dijeron 8. Bueno, y hombre, un niño de 9 no tiene la misma protección de un niño de 8. O sea, si nosotros vamos a castigar, ¿por qué castigamos tan severamente a los 9 días y tan benignamente a los 8 días? Casi que esto atenta contra el principio de igualdad, y de igualdad de quiénes, entre el niño de 9 o de 10 o de 11 años al del niño de 8. Hombre, ¿cómo el niño de 8 está en una posición tan desigual? El niño de 8, o sea, el niño de 8 lo que tiene que esperar es que llegue el día 9, casi que 8 días, casi una matarlo, y yo digo patente en virtud de la pena tan bajita, una pena de un poquitico más de 5 años, un poquito más de 5 años, porque 5 años creo que son 60 meses, y son 5 años por una muerte de un hijo. Pero si pasa un segundo o un minuto y ya llegó al día 9, esos 5 años ya se van a convertir en 400 meses. Y hombre, 400 meses es una pena excesivamente alta. Entonces tendríamos que remitirnos, Windsor, a la exposición de motivos. Tengo una sentencia que habla del infanticidio. ¿Cuál es, Judith? La sentencia C-013 de 1997. Ahí te explica bien lo del infanticidio. Nótese, no es una sentencia pues muy reciente, pero sin embargo pues es la única creo que existe. ¿Cuál nos dice ese, Judith? 01397. Sí, pero es una sentencia, pero es una sentencia de 1997. De la Corte Constitucional, ¿no? De la Corte Sí, señor. Sí, señor, 13. Que habla del infanticidio, sí, señor. Sí, la C-013 de 1997. Sí, señor, lo encontré en el libro de Derecho Penal Especial Casuístico. Ah, el del doctor Yesid. Es que Yesid Yesid fue mi profesor de Derecho Penal Especial. En todo el pregrado fue Yesid.
y de hecho él escribe ese libro con sus alumnos. Es un libro que se escribe con los alumnos. Ese es un buen libro. Él escribe ese libro con sus alumnos, con alumnos de los alumnos más aventajados, y lo que reciban por esos libros lo gastan por allá en paseos. Pero Yesid Viveros es un gran jurista, fue mi profesor en pregrado y en maestría. Es un juez de la Corte Suprema de Justicia. Entonces está esa sentencia. Entonces, nótese, mis doctores, que esa es la gran discusión que se genera con relación a ese delito. Es porque están en posición tal de desigualdad los niños de 8 años, en una condición casi que de inferioridad manifiesta con relación a los niños de 9, por cuanto la pena es sustancialmente mayor. ¿Qué nos dice Oscar Celedón? Bueno, profesor, me faltaba preguntar algo. Cuénteme, Windsor. Profesor, es que a mí me preocupa, por ejemplo, este artículo ahora sí me dejó muy preocupado, porque ¿qué pasa y a qué voy? Ahorita hay una corriente que se llama las feministas. Y de pronto no quiero apartarme mucho si comento este caso, y me preocupa de que se pueden acoger a esto, de que las feministas quieren tener un hijo y porque odian a los hombres, hacen pues de cualquier manera tener el hijo o lo usan o algo, y ellas cuando saben que va a ser hombre, ellas lo abortan o se esperarán a cogerse este artículo, porque les está dando herramientas. Y a mí como comenzó a preocuparme, hace como un mes creo que en Argentina aprobaron algo así parecido, y en Argentina viene mucho este libertinaje, diría yo, sin ofender a nadie, en el que pueden tomar esa decisión. Y con este artículo, que yo no lo conocía, pues a mí me preocupa, porque entonces vendría siendo no solamente de pronto en Latinoamérica carrera estos casos, ¿no? Entonces este artículo abre esa puerta, abre esta puerta. Y quería preguntarle también al profesor si de pronto Espéreme, Windsor, espéreme, porque mire que en el caso que usted me coloca, ojo con este artículo, Windsor, porque en este caso, esa mujer que va a matar a su hijo antes de los 8 días, pero ese hijo fue fruto de una violación. Pues, ojo, es el hijo fruto de una violación o de un acto sexual abusivo. Cuando hablo de un acto sexual abusivo es que, digamos que embarazaron a esa mujer antes de los 14 años, o que le hayan implantado ese óvulo fecundado o esa inseminación artificial, sin que ella lo quisiera. Entonces partamos siempre de esa base, ¿no? No fue un embarazo deseado, digamos, no fue un embarazo deseado. Entonces también nos toca tener en cuenta ese elemento del delito. Sí, no comienzan a haber como unos paralelos ahí donde se puede pasar todo eso, pero sí, ya le entiendo esa parte, profesor. Quería también comentarle, profesor, vamos a seguir hablando del feminicidio, que tengo una pregunta sobre eso. No, pues cuénteme, ya lo... El caso de Juliana Zambonin, cuando hubo el fallo, ese fue apelado porque se consideró que la pena, la entidad que haya considerado que la pena fue muy bajita, y se apeló, y creo que fue mayor. ¿En qué sentido? En que la pena, en que, si no estoy mal o no me quiero equivocar, sobre la ley 1761 del 2015, donde se modifican o adicionan algunos artículos, en el que no debe ser negociada, o sea, no deben de haber preacuerdos, y no tiene rebaja de penas. Que no sé si en el caso de Juliana, a este señor Uribe Noguera, él no tiene derecho a nada sino cumplir la pena completa. Eso yo quería preguntar sobre eso. Y sobre el suicidio quería preguntar si en el artículo o ese tema de que pueden aducir la parte psiquiátrica, como aquí habla únicamente, es en el artículo 107. En el artículo 107 habla de... Perdón, profesor. Habla en el que físicamente presta ayuda efectiva por intensos dolor provenientes de lesión corporal o enfermedad. Ahí no se aduce, no se habla de la parte psiquiátrica, de que de pronto por violencia intrafamiliar, porque está decepcionada la persona. Ahí no aplica. Eso era lo que yo quería preguntar, profesor. Muchas gracias. Básicamente, Windsor, primero con la última pregunta. Ojo, cuando nosotros hablemos, Windsor, de enfermedad grave, incurable y de lesión corporal, estamos hablando de homicidio por piedad. De homicidio por piedad.
u homicidio pietístico. Ojo, de homicidio por propiedad u homicidio pietístico. Aquí no se tiene en cuenta la cuestión psicológica. ¿Listo, Windsor? Solo es una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal. La primera. La segunda. En el caso de Rafael Uribe Noguera, él no tuvo derecho a ninguna rebaja. A él no se le hizo ninguna rebaja, Windsor. Simplemente la persona se allanó a los cargos. Se allanó a los cargos. Él acepta los cargos que le imputa la fiscalía. Simplemente a la fiscalía le pareció muy poquita la pena, pero la jueza no le hizo ninguna rebaja, le hizo una mínima. Y para la fiscalía no era la pena mínima, era una pena más alta que la mínima. Y efectivamente el tribunal le impuso una pena más alta de la mínima. En lo que atiende a la pena, ojo, una cosa es un beneficio y otra cosa es un derecho. Son dos situaciones completamente distintas. Un beneficio es un premio que la ley le da a algún procesado porque le ahorra trabajo a la justicia. Entonces, como le ahorra trabajo a la justicia, entonces no vamos a ir a juicio, no vamos a recaudar unas pruebas, o sea, ahorra un desgaste en la justicia, entonces le dan un premio, y ese premio es una pena más baja, Ese es un premio, un beneficio, es un premio. Ese delito de feminicidio no tiene beneficios, pero todos los delitos tienen derechos. Y uno de los derechos se llama la redención de pena. Ojo, la redención. Esto es que la persona le van a rebajar una pena por trabajo, por estudio, por buena conducta. Esto no es un beneficio, esto es un derecho. Y los derechos no se pueden pisotear. Entonces, cuando la infancia y la adolescencia indica que sobre algunos delitos no se pueden dar beneficios, conceder beneficios, esto no atiende a los derechos, solo a los beneficios, o sea, a los regalos que da la justicia, a los regalos o a los premios que da la justicia porque la persona le ahorra trabajo a la justicia. Pero la redención de pena por trabajo, por estudio y por buen comportamiento no es un premio, sino es un derecho que tienen, ¿no?, todos los condenados en Colombia. ¿Listo, Winsor? En el caso de Zambonino, ¿cierto? No tiene ese derecho. Ojo, le repito, Pregunto. es un derecho, no es un beneficio. Entonces le repito, todas las personas condenadas por cualquier clase de delito tienen un derecho, y el derecho es a una rebaja de pena por trabajo, por estudio y por buena conducta. O sea, él sí va a recibir ese derecho. Él y todos los demás. Perfecto. Profesor, y era que Porque yo no es un yo ya premio, leí- es un derecho. Es como si yo le dijera a usted, Windsor, yo soy el Estado, le voy a dar a usted salud por un premio. ¿Cuál salud? Si la salud no es ningún premio, la salud es un derecho. Entonces lo mismo, Perfecto. la redención de pena es un derecho, no es un premio. Perfecto. Y sobre la sentencia de Alexander Ortiz y Sandra Correa, ahí hay el tema de Windsor, voy yo no en la conozco mitad. esa sentencia, es que yo no La conozco. que nos puso de feminicidio, perdón, profesor. Ya. Bueno, pero ahí es que vamos a hablar sobre esa partecita porque la familia adujo, pero legalmente no lo pidió, y solamente el defensor sobre el tema de que no he terminado de leer si al fin se aceptaron de que ahí hubo un feminicidio, claro, estoy pero leyendo la sentencia, en pero es esa para ir aclarando sentencia, las ideas. sí, en esa sentencia que les envié, es que yo por los nombres no. En esa sentencia de Sí. feminicidio vamos a hacer algunas consideraciones porque aquí se presenta un feminicidio a todas luces. Es un feminicidio porque ya le había pegado unas puñaladas antes, el señor ya le había pegado unas puñaladas antes a la chica, pero Y pues la eso lo hablamos el cosificó, viernes. todo eso. Sí, Eso lo perfecto, hablamos listo, el viernes. profesor. Bueno, gracias, profesor, por la respuesta. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Uriel? Doctor, buenos días. Buenos días, Uriel. Doctor, es que mirando yo lo que estamos viendo con respecto del infanticidio. Sí, señor. ¿Sí? Doctor, este delito se consagra únicamente en caso de violación en persona menor de 14 años por óvulo fecundado, no por voluntad de la mujer. Bueno, por estos casos específicamente y por acto carnal violento, pero entonces, doctor, cuando una mujer
a voluntad propia quiere perder su hijo habiendo sido concebido de una forma normal y natural, ¿no se considera este delito? No, porque aquí hablamos de que el niño ya nació, Uriel, que el niño ya nació y el niño tiene menos de 8 días, pero el niño ya nació. Si la mujer interrumpe su embarazo, pues estamos ante el delito, pero aquí pues partimos de la base que el niño ya nació y tiene menos de 8 días. Antes de que haya nacido, estamos hablando del delito de aborto. Ah, perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, tenía esa pregunta, doctor. Gracias. Vale, perfecto. Cristian. Uy, profe. Venga a ver que... pues yo básicamente lo que iba a decir era que pues no estaba de acuerdo en el sentido de pues lo que ustedes decían, que después del 9º día, porque pues no existía una diferencia que pudiera ser de peso para poder que hubiera esa diferencia de meses. Qué pena, profe, soy más. Lo que pasa es que me desconcentré ahorita hablando del otro tema, pero pues No, sí, pero... no iba a aportar más allá de lo que ustedes han aportado. Listo, Juan Gracias. Carlos. Sí, profesor, tengo una pequeña inquietud, profe. Con respecto a la muerte del hijo fruto del acceso carnal violento abusivo, y una mujer, bueno, tuvo el hijo producto de esa violación, digámoslo así, y el hijo nace con alguna enfermedad mental, por un síndrome de Down o algo, ¿ahí acarrearía algún agravante más No, a ninguno. esa muerte? Ninguno, ¿O Juan sería Carlos. Es idéntico. Ah, ya, profe. Es idéntico, sí, señor. Don Adán. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, mientras don Adán se nos conecta, ¿qué nos dice Andrés Herrera? Hola, doctor, buenos días. Doc, una pregunta. Pues es un hecho que puede ser muy poco, o sea, que puede ocurrir muy poco, pero me genera una duda y es lo que su merced hablaba de ese segundo que hace la diferencia entre los fallos. Yo quisiera saber entre el octavo y el noveno exacto, día. de las 12 de la noche. A mí me genera la duda, ¿es del día o de la fecha de la hora de nacimiento del menor? Ya que pues 8 días se consideraría para mi criterio a partir de la fecha de nacimiento No, pues, de la hora de si nacimiento. él nació a las 2 de la mañana del 1 de enero, digamos, pues él cumpliría los 9 días de nacido, el 9 de enero a las 12 de la noche. Entonces, si se cometió el 8 de enero a las 11:58, pena de 64, pero si se demoró 2 minutos más, ya pena de 400. Eso es básicamente como algo absurdo. De pronto puede ser considerado como absurdo por parte de nuestro legislador, pero allá está y con esa regla jugamos, sí, señor. Jairis. Gracias. Doctor, es que tengo una pregunta. Hay una ley que... Sí, señor. Ya. Hay una ley que respalda a la mujer cuando ha sido violada para que ella no tenga de pronto esa pena o esa condena o sí, porque ella le quitó la vida. En ese momento, claro está que lo que usted decía, totalmente cierto, antes de haber concebido, antes que el niño naciera. Porque cuando una mujer es violada, yo me imagino que debe haber una ley concreta que la respalda. Y no comete el delito de aborto. Entonces, cuando una mujer es violada y queda embarazada, puede interrumpir el embarazo y no comete el delito de aborto. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué esperó a que el niño naciera? En este caso sí lo cometió porque ella esperó que naciera el niño. Espera que naciera y lo mata. Y lo mata. Antes de los 8 días. Ahí sí yo me imagino. Antes de los 8 días, para mí eso es un homicidio agravado, porque aparte de ser la mamá, también le estás quitando la vida. Esperó que naciera para cometer semejante crimen. Básicamente, total. Entonces, esa es la controversia que se genera, Jairis, esa es. Doy una cosa, ¿cuál es esa? Y discúlpeme la ignorancia, ¿cuál es esa, cómo se llama? Esa ley así para yo buscarla. Que después es una respalda sentencia, a la no mujer. es una ley, Jairis, es la sentencia que habla sobre el aborto de la Corte Constitucional. Le das ahí en Google, sentencia Corte Constitucional sobre el aborto y ahí te sale.
Gracias, Doc. Ese que cuando corre peligro la madre, cuando el hijo trae malformaciones o cuando ha sido violada. Básicamente son las tres excepciones de labor. Se comunica allá con... Gracias, Doc. Vale, perfecto. Adán. Sí, profe, gracias. Ahora sí, cuéntenos. Yo tengo una inquietud con el tema de... Hay problemas con su micrófono, don Adán. Regálame un segundo, profe. Ahí me escucha mejor. Ahora sí, claro, ahora sí. Listo. Yo tengo una preocupación, ¿no?, con el tema del feminicidio. Porque si estos elementos o estos hechos se presentan de manera contraria, es decir, en el hombre, yo diría que en este caso aplicarían homicidio agravado. Pero ¿no se presentaría esto también como un acto discriminatorio? Sabiendo que son los mismos elementos, que se trata del mismo caso. Y en un caso, pues se aplica más la pena y en otro, así sea homicidio agravado, se aplica menos. Claro, eso no es un acto discriminatorio. Pero nótese, Adán, que el espíritu del feminicidio, así hoy en día parezca discriminatorio, hoy en día, claro, porque usted dice que se está tratando de diferente forma el matar a una mujer que el matar a un hombre, siempre y cuando se presenten todos los requisitos del feminicidio. Pero en el caso que el ciclo de violencia anterior, por ejemplo, el ciclo de violencia anterior se hubiese ejercido sobre un hombre y al final lo matan, entonces la pena va a ser distinta. Claro que sí, pero entonces podría pensarse que es discriminatorio, pero el espíritu, cuando nace el feminicidio, es tratar de resarcir los daños, ojo, de resarcir los daños que se le han causado a la mujer durante esa discriminación que se ha realizado históricamente en su contra. Entonces, hoy en día puede llegar a aparecer, pero nótese que si hablamos de discriminación, la mujer ha sido objeto de una discriminación histórica en nuestra legislación. Les decía yo que partimos del base nomás del voto. Es algo tan absurdo como el voto primero fue para los hombres y después para las mujeres. Es algo casi que inaudito. ¿Por qué las mujeres después? Y básicamente, ¿por qué nuestra sociedad consideraba a las mujeres como seres inferiores? Nótese, miren, cuestiones, hombre, Adán, tan sencillas como la operación. Hay una cirugía, las mujeres saben de esto más que yo. Hasta el mismo vocabulario de nosotros a veces es discriminatorio. Y en este caso, el vocabulario de los médicos. Las mujeres o algunos hombres de pronto pueden llegar a saber cómo se llama la operación médica o la operación quirúrgica por la cual se le extrae el útero a una mujer. Ojo, entonces, a una mujer le van a extraer su útero. ¿Alguien sabe cómo se llama esa operación? Histerectomía radical. Claro, entonces Sara, ven Sara que tú los conoces. ¿Cómo es que se denomina histerectomía, cierto? Sí, señor. Sara, ¿tú sabes qué es qué quiere decir histerectomía? ¿Qué quiere decir? Tomía, por ejemplo, cuando yo digo apendicectomía, ¿qué estoy quitando? El apéndice. El apéndice, por eso se llama apendicectomía. Pero cuando digo histerectomía, ¿qué estoy quitando? Algo de la histeria. ¿Pero por qué histeria? Histerectomía quiere decir quitar la histeria, no quiere decir quitar el útero. Porque se denomina uterectomía, pero no, se llama histerectomía. Eso quiere decir, si uno analiza el significado de las palabras, histerectomía quiere decir quitar la histeria. Esto es un rezago del machismo del siglo XV y del siglo XVI. En el siglo XV y en el siglo XVI, las mujeres cuando estaban las mujeres eran consideradas como histéricas. Entonces, mujer e histérica era lo mismo. Por eso nace esa palabra, histerectomía, quitarle la histeria a una mujer cuando le quitaban el útero. Ojalá algún día cambie, pero todavía son rezagos del siglo XV de un machismo casi que enfermizo. Entonces, por eso se denomina así. Esto es a manera de cultura general y a manera de chisme. Sí, yo pensé... Qué buen chisme, profe. Sí, por eso se llama histerectomía. Yo pensé en un inicio, es quitar era la un acto de histeria. reivindicación con la mujer. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero Sí, pues es una no estamos reivindicación. estudiando todos estos derechos. Es una reivindicación. Muchas gracias, profe. ¿Qué nos dice John? Profe, buenos días.
quería preguntarle si en algún momento el profesor decía que a partir de un proceso, por ejemplo, lo que estamos hablando del feminicidio, se crea una verdad. En ningún momento durante el proceso se tienen en cuenta las causas, los antecedentes que llevaron a ese feminicidio. Siempre se tendrán que probar, se tendrá que probar por parte de la Fiscalía, John, que existió el ciclo de violencia anterior, o que la mujer fue instrumentalizada, o que fue cosificada. O sea, siempre todos los elementos de los delitos los tiene que probar la Fiscalía. Si la Fiscalía por alguna falencia en su investigación, o porque no encontró las pruebas, o qué sé yo, no quiso, hablaremos de otro delito, pero todos los elementos, no solo del feminicidio, sino de todos los delitos, tienen que ser probados por parte de la Fiscalía. Ok, digamos de la parte de la víctima, pero digamos de la contraparte, donde digamos esa persona cometió el feminicidio, producto, digamos, de que psicológicamente venía siendo agredido, agredido porque estamos hablando de un feminicidio, agredido, producto, por ejemplo, de una violencia económica, porque de pronto el tipo no trabajaba, entonces fue agredido sistemáticamente, la mujer cometió una infidelidad, y esas cosas psicológicamente afectaron al hombre para cometer ese feminicidio. Pero espéreme, John. A ver, en ese caso que usted me coloca, ¿por qué es feminicidio? Usted me dice, esa circunstancia de la violencia económica que sufría el hombre, en este caso es el hombre el que sufría la violencia, lo llevó a cometer un feminicidio. ¿Por qué es feminicidio? Porque usted me habla de feminicidio si mató a la cónyuge. Y entonces, ojo, porque matar a una mujer no siempre es un feminicidio. No siempre lo es. Tendrá que existir el ciclo de violencia, pero sobre la víctima, Aquí la víctima era la que violentaba al victimario. Entonces, si no ves el ciclo de violencia anterior, pues no hablaríamos de un feminicidio, sino eventualmente de un homicidio agravado, porque mató al cónyuge. Pero si hay un ciclo de violencia entre las partes, tanto de un lado como del otro. Sí. Sí, ahí hay un ciclo de violencia, por ejemplo, del hombre hacia la mujer. ¿Sí? Bueno, entonces por eso era feminicidio, porque había un ciclo de violencia del hombre hacia la mujer. O sea, era mutua. Exacto, pero también hubo un ciclo de violencia de la mujer hacia el hombre, que eso fue lo que lo llevó a cometer el feminicidio. Claro, pero entonces, ojo, porque aquí hablaríamos es cualquier circunstancia que de pronto beneficie al victimario, que lo beneficie, digamos que le impongan una pena menor o ninguna pena, porque puede ser también fruto de una legítima defensa, por ejemplo, tiene que probarla la defensa. La defensa. En el derecho penal existe la carga dinámica de la prueba. Esto es, la fiscalía tiene que probar que la persona fue la que cometió el delito y que el delito realmente existió. Pero si la defensa desea probar que la persona obró en legítima defensa, o que era un inimputable, o que estaba en un estado de ira o intenso dolor, o que estaba en una circunstancia de ignorancia o marginalidad o pobreza extrema, todas esas circunstancias le rebajan la pena, será la defensa quien tiene que probar esa circunstancia. Ok. Gracias. Claro. Entonces, y ojo, no se puede solo con la enunciación. A veces algunos defensores dicen, es que la de fiscalía tiene el derecho a... Pues no, señores fiscalía, eso es parcialmente cierto, señor defensor. Si usted alega que la persona estaba en estado de ira o intenso dolor, pruébelo, no solo con la afirmación, tendrá que probar que esa persona estaba en estado de ira o intenso dolor. Y pues bueno, ustedes ya están muy cerca, creo que ya está muy cerca su derecho probatorio, que ese es el complemento de todos los derechos, cómo se prueba y cuándo se prueba y cuáles son las pruebas idóneas para probar ciertos o determinados hechos. Entonces, doctores, ya miren toda la polémica que genera el infanticidio. Y ojo, cuando hablemos de infanticidio, pues básicamente estamos hablando de esa muerte de ese hijo fruto de acceso carnal violento o abusivo o inseminación artificial no consentida. Ahora, mis doctores, tal y como pasaba con el homicidio preterintencional, ojo que solo serán preterintencionales
las conductas que así los consagre la ley. Pues también existe, lo mismo ocurre o la misma suerte acarrea con los delitos culposos. Ojo, así como solo serán preterintencionales los delitos que estén consagrados en la ley, también solo son culposos los delitos consagrados en la ley. Y uno de los delitos culposos consagrados en la ley es el homicidio culposo. Entonces, alguien, por favor, que nos lea el homicidio culposo del artículo 109. Homicidio culposo. ¿Qué dice Sara? El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión hoy 32 meses a 108 meses. Ajá. Y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy 26.76 a 150. Perfecto. ¿Qué dice? Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o armas de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la deprivación del derecho a la tenencia y porte de armas respectivamente. Hoy 48 meses a 90 meses. Listo, perfecta. Aquí lo que hablamos básicamente, mis doctores, es que se comete un homicidio por una falta al deber objetivo de cuidado. Ojo, aquí la persona, y cuando digo la persona o el agente, sobre él recae o sobre sus hombros recae una falta al deber objetivo de cuidado. Esto es, cualquiera de nosotros tenía la obligación de comportarse de determinada forma. ¿Y por qué tenía esa obligación? En virtud de una profesión que desempeñaba, de una profesión riesgosa que desempeñaba, o en virtud de lo que ustedes conocen como la posición de garante. Entonces, o esta persona tenía posición de garante sobre la víctima, o esta persona debía desempeñarse de una determinada forma. ¿Por qué? Porque así se lo indica su profesión. Entonces, por ejemplo, un conductor de vehículos automotores. Un conductor de vehículos automotores debe o tiene que desempeñarse de una determinada forma. Pues, ¿cuál es la forma? Pues siguiendo todos y cada uno de las instrucciones del Código Nacional de Tránsito, de esos del Código Nacional de Tránsito. Ese es el código que precisamente como que regla todas las conductas que tienen que desarrollar personas que realizan esa actividad riesgosa de la conducción de vehículos automotores. Lo mismo existirá para algunas otras actividades riesgosas como ser médico, como ser piloto de un avión, como ser capitán de un navío, pero nótese, mis doctores, que las actividades riesgosas están regladas. La sociedad permite el desempeño de actividades riesgosas precisamente para procurar la evolución social, pero esas actividades riesgosas son regladas. Asimismo, mis doctores, aparte de las actividades riesgosas, acuérdense de la posición de garante. Y hablábamos que en determinadas circunstancias, ciertas personas tienen posición de garante sobre otras. Entonces indicábamos, el profesor del jardín o del colegio tiene posición de garante sobre sus alumnos. En esos juegos, digamos que creo que se llaman bungee jumping, que amarran a la persona de los pies y lo botan como de un puente, por ejemplo. Ahí esa persona tendría la posición de garante con el que está amarrando, de pronto no lo amarra bien y se suelta en la caída y muere. Sí, tiene posición de garante, Judith. Y sería un homicidio culposo, ¿cierto? Sería un homicidio culposo porque tenía posición de garante. Okay. Hablamos, miren, no más, Judith, aparte de eso, los instructores deportivos, por ejemplo, el instructor de boxeo, el instructor de karate, el instructor de cualquier arte marcial, tiene posición de garante sobre sus alumnos. El salvavidas de la playa o de la piscina tiene posición de garante sobre los bañistas. Entonces, el padre de familia tiene posición de garante sobre sus hijos. Entonces, ante la falta, ya sea por imprudencia, por negligencia o por impericia, de la persona que tenga la posición de garante o que se deba comportar de determinada forma en virtud de del desempeño
o del desarrollo de una actividad riesgosa, pues eventualmente si se produjere la muerte, hablaremos básicamente de un homicidio culposo. ¿Qué nos dice Windsor? Gracias, profesor. Profesor, hablando de ese tema, ya que la compañera Judith habló del tema de posición de garante en el tema del bond jumping, ¿qué responsabilidad hay? Que yo tengo conocimiento que, por ejemplo, los equipos médicos tienen una vida útil y eso en su funcionamiento normal. Fuera de eso, de cuando ya comienza a pedir repuestos estos equipos médicos, también tienen unas condiciones o de arreglarlos o de cambiar la pieza nueva, y eso creo que lo regula la ley que corresponda. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay muchos dictámenes médicos que no son los reales. Ahí, si las personas, y muchos, y serían miles de pacientes o víctimas de algún familiar que producto de esto puede llegar, o hay casos en nuestro país donde se soliciten no por pensar en el dinero, sino la indemnización y el derecho a decir yo necesito que se mire la trazabilidad de estos equipos médicos por esto y esto y esto con argumentos. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe en el país o han habido casos sobre eso, profesor? Claro, Windsor, que si usted me dice que el dictamen médico no es cierto, tiene que probarlo. Tiene que probar, Windsor, que ese dictamen médico es contrario. Y pedir esas pruebas y obligar a la entidad a darlas. Primero que todo, usted, es un dictamen pericial, el protocolo de necropsia, en el cual se indica la causa de la muerte, o el dictamen médico, en el cual se indica la causa de la muerte. Si ese dictamen necesita atacar, pues se tendrá que atacar con una prueba idónea. ¿Y cuál es la prueba idónea? Pues otro dictamen pericial de un profesional más acreditado que el anterior. Ojo, entonces lo primero es que usted tiene que convencer al juez que el dictamen es errado y que existe otro profesional, otro perito, en este caso un perito médico, más acreditado o con más autoridad que indica por qué el dictamen que se está atacando es falso, por qué es falso y cuál es el verdadero, cuál es el acertado. Y una vez si se determina que efectivamente esta persona murió como consecuencia de alguna falla en los implementos o allá en los aparatos médicos, pues claro que existe una posición de garante no solo del médico, sino de la institución y eventualmente hablaríamos de un homicidio culposo. Pidiendo el mantenimiento porque uno como ve que hay corrupción en que, por ejemplo, tenían que cambiar, poner la pieza nueva y la hicieron, lo que hicieron fue arreglarla y de pronto, o sea, yo quiero profundizar y no quiero de pronto equivocarme y entrar a demostrar que de pronto esa pieza no la pusieron nueva, sino la cambiaron, pero sí la cobraron nueva. Entonces ahí incurren muchas personas en ese tema y entonces si uno sí quiere demostrar eso, ellos tendrían la obligación de darle la trazabilidad de qué hicieron con ese equipo. Uno puede llegar hasta allá. Básicamente, hombre Windsor, también lo que tiene que demostrar usted es el nexo causal, o sea que esa persona murió por eso, indistintamente que, bueno, ya los otros problemas si la cobraron nueva o si no la cobraron nueva, ya eso será un problema ya como de cuestión fiscal, y de cuestión disciplinaria, pero si se logra determinar que efectivamente esa máquina dejó de funcionar por esa indebida reparación, por eso, si se logra demostrar que la persona murió por eso, hablamos de un homicidio. Gracias, profesor. Porque existe un nexo causal. Perfecto, gracias. Ahí, disculpe, el compañero Winston, también ahí tiene que apoyarse en el tema de los peritos. Para todos esos, todos con peritos. Sí, por eso le dije que son dictámenes periciales, son básicamente esa punta de dictámenes periciales que nos podrá indicar. Gracias, compañero. Pues básicamente eso. Entonces, mis doctores, les digo que en este caso del homicidio culposo, ojo, el homicidio culposo, pues básicamente hablamos de que esa persona, el agente, o tiene posición de garante o desempeña una actividad riesgosa y ese homicidio culposo se da pues básicamente por una falta al deber objetivo y cuidado. Y la falta al deber objetivo y cuidado en los delitos culposos es entendida como impericia, imprudencia y negligencia. Entonces, ojo con el homicidio culposo. Entonces, no todos los homicidios pueden ser dolosos o no todos los homicidios pueden ser culposos. En caso de, miren, tenemos dos ejemplos. El primero, miren, vamos a partir de la base que nos encontramos ante un salvavidas de una playa. Entonces, allá está el salvavidas de una playa. En el primer caso,
ojo, en el primer caso, el salvavidas de la playa observa a uno de los bañistas que se está ahogando, pero él lo observa y no hace nada para salvarlo. No hace nada, pero él observa cuando la persona se está ahogando y la persona muere. En el segundo caso, el salvavidas de la playa se distrae, ve una muchacha muy hermosa y se va allá a enamorar la muchacha y se pone a enamorar la muchacha y mientras enamora a la dama, uno de los bañistas se muere. Entonces, nótese cuál es la pequeñísima diferencia entre los dos casos, que en el primero hablamos de un homicidio doloso, porque la obligación de él, porque tenía posición de garante, era socorrer a la víctima. Y él, aún observando a la víctima ahogarse, no hizo nada. No lo hizo nada dolosamente, porque no lo quiso hacer. Y él observa cuando el bañista se está ahogando y es su obligación salvarlo, es su obligación porque él es el salvavidas, no es la obligación de los demás integrantes de la playa, de las personas que estaban allá, no, porque ellos no son salvavidas, pero la obligación del salvavidas sí es salvar, para eso está él ahí, y él observa cuando la persona se está ahogando y no hace nada, hablamos de un homicidio doloso. Pero en el segundo caso, que él falta a sus deberes objetivos de cuidado, ¿por qué? Porque se distrae y accidentalmente otra persona muere, pues hablamos de un homicidio culposo. Entonces, nótese que ante dos casos que pueden resultar parecidos, no lo son, porque en un caso hablamos de dolo y en el otro caso hablamos de culpa. ¿Qué nos dice Sebastián? Profe, yo tengo una duda respecto a los policías. Digamos, cuando presencian un homicidio, ellos tienen que digamos, hacer una redada para capturar al homicida? ¿Tienen esa obligación? ¿O bueno, aunque ¿sí me entiendes? Capturar ya no tiene que ver nada con el delito. Lo que sí tienen la obligación es de, siempre y cuando esté en sus manos, tratar de evitar que el delito ocurra. Ya si los policías no lo capturan, ellos no tienen ellos tienen la obligación de capturar, pero si no lo hacen, y estarían incurriendo de pronto en una falta disciplinaria, pero en lo que atiende al Código Penal, ellos sí tienen posición de garante, por ejemplo, en el caso que observen un hurto, ellos tienen la obligación de impedir ese hurto, u observen que se está realizando un acto en que una persona le quiere cegar la vida al otro, pues ellos sí tienen la obligación por su calidad de policías, o en caso tal que nos encontremos ante un capturado, y ese capturado, la persona, se le pone a disposición de un policía, él sí ya ostenta posición de garante sobre ese otro. ¿Listo, Sebas? Listo, profe, gracias. Vale, mis doctores, listo. Entonces dejemos ahí mañana empezamos con las lesiones personales. Bueno, terminamos las circunstancias de agravación del homicidio culposo y empezamos con las lesiones personales, a ver si de aquí al jueves alcanzamos a terminar no solo delitos contra la vida y la integridad personal, sino entramos a estudiar los delitos sexuales, los delitos contra la integridad, formación y libertad sexuales. Doctor, una última pregunta. Sí, doctor, una última pregunta. En el ejemplo que colocó ahora del salvavidas, ¿también podría decirse que es un delito doloso por una fase interna? Claro, porque miren, Pilar, lo que él observa en el primer caso. En el primer caso, él observa que la persona se está ahogando. Tiene la obligación de socorrerlo y no lo hace. No lo hace porque él quiere. Y ese querer se denomina en derecho penal voluntad. Por su voluntad no quiso, entonces por su voluntad esa persona se ahogó y pues por eso responderá eventualmente por el delito de homicidio doloso. Bueno, listo, doctor. Muchas gracias. Vale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno. Muy amable. Doctor. Muchas gracias. Que pase buen día, doctor. Buen día. Muchas gracias por su clase. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su clase. Doctor, muy buenos días. Gracias. Buen día. Chao, profe.
Muy buen día, profe. Gracias por todo.